Bendiciones, mis hermanos, con ustedes el músico y teólogo Franklin Suazo, para compartir otro estudio acerca de la teología y de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un poquito complejo, que se trata acerca del pago de la redención. Desde niños nosotros hemos escuchado que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero ¿a quién le pagó? Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver qué dicen los textos siguientes de la Sagrada Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Y el otro versículo, Marcos 10:45, nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el estudio. ¿A quién le pagó Jesús la redención? Al principio de la era cristiana, todos esperaban el inminente y pronto retorno de Cristo a establecer su reino sobre la tierra. Mientras el tiempo transcurría, comenzaron de manera necesaria a establecer doctrinas, comenzaron a conformar la teología cristiana. Pablo y luego Juan, y más tarde los padres apostólicos, determinaron que había que darles respuestas a muchas interrogantes que surgían entre la comunidad de fe. Una de las preguntas más inquietantes radicaba sobre el pago de la redención y tomó más de 10 siglos de discusiones para llegar a un acuerdo y legarla como la conocemos hoy. Jesús efectúa el pago del rescate por su pueblo por medio del pago de un precio, su vida por la del pueblo. El término pago de rescate usado por Jesús en Marcos 10:45 es la palabra griega lutron. El equivalente en hebreo de esta palabra es kofel, que significa borrar o expiar. Hace referencia a un pago de redención dado para rescatar al hombre de la ley o de su captor. El clímax del relato de la crucifixión ocurre cuando Jesús proclama su declaración de victoria: consumado es. La palabra griega usada es telestai. Esta palabra se usaba en el campo comercial cuando se efectuaba el pago final, la muerte, comienzo de la deuda. Dios le dijo a Adán: mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo encontramos en Génesis 2:17. Ahora vamos a ver, para poder entender este estudio, algunas definiciones importantes que debemos tomar en cuenta para poder entenderlo, comprenderlo. Definiciones importantes. Primero, la expiación. Esta es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, un animal, ejemplo, el chivo expiatorio, u otra persona, Cristo, en el caso del cristianismo, y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal. La expiación lavaba y la borraba. Redención, que es la segunda, es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en el redentio, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, o sea, salvar o rescatar a alguien, por ejemplo a un esclavo, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Aquí tenemos un versículo bíblico que habla acerca de eso. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Esto lo encontramos en Romanos 6:17 hasta el 18. Tenemos otra palabra, la remisión. Del verbo remitir, en el campo del derecho se conoce como remisión a la acción decidida por un sujeto que abdica de un derecho que posee frente a otro individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar su deuda. Propiciación, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación denota en las Sagradas Escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo, el que vindicó el carácter santo y recto de Dios, y en virtud del cual Él puede ser propicio o misericordioso a todo el mundo. Primera de Juan 2:2 y 4:10. En Hebreos 2:17 se usa una palabra relacionada, el verbo, expiar los pecados del pueblo. En la versión Reina Valera, revisión antigua, 1960, hacer propiciación, manumisión de esclavos. En la antigua Roma, es el nombre que recibía el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en un liberto. La manumisión fue una práctica común en Roma y sus dominios a lo largo de toda su historia. Esta es importante, la justificación. La justificación en la Biblia. En hebreo se emplean las palabras sedek o sedahat, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa o incluso hacer justo en relación con el pecado. El sentido dado es el de hacer justo por un don gratuito. Próxima palabra es la unión hipostática. Es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye a la persona de Jesús. De esta manera, Cristo es Dios en la carne. Primera de Juan 1, del 1 al 14, y Colosenses 2:9, Juan 8:58, 10:30 al 34, Hebreos 1:8, y es plenamente Dios y plenamente hombre, Colosenses 2:9. Vicario. Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en parte por delegación y nunca con carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. Actualmente su uso es meramente eclesiástico. De forma más sencilla se puede decir que un vicario es aquel que toma el lugar de otro, el suplente, el sustituto. Kenosis, del verbo así mismo en griego, kenosis, significa vaciamiento. Es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad. Es inanición, arcaico, un vaciamiento o debilitamiento, agotamiento, humillación, abatimiento. Pero muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué precisamente Jesús debía de morir? ¿Por qué no fue tal vez otro? ¿No podía Dios perdonar a la humanidad sin necesidad de mandar a su Hijo o morir en la cruz? No, porque Dios es intrínsecamente justo y el pecado debía merecer una condena. Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, pero primero le hizo ropa para el frío y para la vergüenza. ¿Por qué Dios no redimió a la humanidad por medio de una persona o ser celestial cualquiera? O simplemente, ¿por qué perdonar a la humanidad en Jesús, un hijo inocente que muere en la cruz? Bueno, San Anselmo de Canterbury, que vivió más o menos entre el 1033 al 1109, o sea, de 76 años murió, orientó esta reflexión por los cánones romanos vigentes en su tiempo, que estipulaban que un esclavo no podía calmar la ofensa a su amo, ni siquiera con su muerte. Así, se hizo necesario que un Dios se sacrificara en lugar del ser humano para aplacar la ira de Dios. De esta manera se hace imprescindible la obra vicaria de Cristo, colocándose en la cruz en nuestro lugar. El pago de la redención debió ser pagado por un Dios. En Isaías 6:8 vemos: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero por un hombre debía entrar la resurrección de los muertos. El concepto hipostático establece que Cristo era 100% Dios y 100% hombre, según Atanasio promulgó en el Concilio de Nicea en el 325. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, según Hebreos 9. Porque en él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Entonces, vamos a ver a quién pagó Jesús la deuda de la redención. Si la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23, y Jesús pagó esa deuda al morir en expiación por toda la humanidad, ¿realmente a quién le pagó la redención? ¿Al diablo o a Dios? ¿A quién? Vamos a ver estas posibilidades primero. Supongamos que le pagó al diablo primero. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso lo vemos en Romanos 6:17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso está en Romanos 7:14. Algunos de los primeros padres de la iglesia se interpretaban la expiación como una victoria sobre Satanás conseguida por medio del pago del rescate de Cristo. La posición sostenida por Orígenes, Gregorio de Niza, lo mismo que por San Agustín, fue que el pago fue dado a Satanás, puesto que él tenía la humanidad cautiva hasta que Cristo vino. Históricamente, esta perspectiva no ha estado limitada a un selecto grupo de los primeros padres de la iglesia. Por ejemplo, Gregorio el Grande en el 540 al 604 y Pedro Lombardo en el 1100 al 1164 expusieron esta posición. La escritura no enseña que hubiese un trato entre Dios y el diablo en el que Jesús fuese entregado por el Padre a Satanás como intercambio por todas las almas que tenía cautivas. En el escenario propuesto, en el que Cristo es el pago de rescate ofrecido a Satanás, Satanás pensó que por fin había conseguido su premio, que Cristo valía más en sus manos que toda la humanidad. Pero aquí el engañador descubre que ha sido engañado. Jesús no fue sino la carnada para seducirlo y caer en una trampa. San Agustín usaba la analogía de la ratonera. Con la resurrección de Jesús, el diablo perdió a Jesús y a la humanidad. Dios no necesita valerse de artimañas para lograr sus propósitos. Si Jesús le debía y pagaba al diablo, estaría poniéndose en un nivel inferior. Jesús no le pagó la deuda a Satanás, sino que se la pagó al Padre. ¿Y acaso no era Jesús Dios? ¿Se pagaría la deuda a sí mismo? Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y mediante la kenosis se despoja de su divinidad y muere como hombre en la cruz. En Romanos 1, del 3 al 4, dice lo siguiente: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a nosotros como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2, 5 hasta el 11. Anselmo de Canterbury, que vivió entre el siglo 11 y 12 después de Cristo, desarrolló la doctrina de la sumisión y el sufrimiento, la que con el tiempo se convirtió en la doctrina oficial de la iglesia.
En su pensamiento, Anselmo se propuso interpretar de manera pura y racional el significado de Jesucristo. Anselmo planteó la siguiente teoría: el pecado que cometió el ser humano es una infamia y desobediencia contra Dios. Tal ofensa exige la devolución del honor al que fue ultrajado y además una satisfacción por el ultraje inferido. En tal situación solo existen dos alternativas: satisfacción o castigo. Solo Jesucristo, en su condición de perfecto Dios y perfecto hombre, puede pagar la deuda contraída por el pecado de la humanidad. De esta manera, la bondad y la justicia de Dios quedan satisfechas de manera plena. Anselmo propone la expiación sustitutiva penal para aplacar la ira de Dios. El dolor y la sangre derramada en la muerte del Hijo satisfacen y aplacan la ira del Padre, adquiriendo para la persona méritos infinitos de salvación. En su concepto, la muerte de Jesucristo sería el castigo que la humanidad merecía por su pecado. La muerte vicaria de Cristo ocupa el lugar que le tocaba a la humanidad. En conclusión, cuando Dios, el Padre, vio la muerte de Cristo y su sangre siendo derramada por los pecados del pueblo, quedó satisfecho y la ira de Dios sobre los hombres fue quitada. Ahí se cumplió la justicia. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros no lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5, 18 al 21. Y este texto es muy importante. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 20. Anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, del 14 al 15. En conclusión, Cristo murió por nuestros pecados, fue para reconciliarnos con Dios. Jesús no le pagó al diablo, porque si le pagaba al diablo, se estaba poniendo por debajo de él. Porque ¿quién es más grande? ¿El que debe o el acreedor? Entonces, si Cristo le estaba pagando al diablo, quería decir que estaba por debajo de él. No fue así. Todos los teólogos concordamos en que Jesús pagó esa redención a Dios para reconciliarnos con Dios. Y Él se hizo Él mismo como pago para la salvación de toda la humanidad. Cristo murió en la cruz para reconciliar toda la humanidad con Dios. Bien, queridos hermanos, espero que le haya sido de bendición este estudio. Recuerden compartirlo, darle like, y si no te has suscrito, suscribirte también. Gracias y paz.